Muy buenas tardes, estimados doctorandos, doctorandos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenme. Esperemos que este momento en que vamos a estar aquí ocupados en ese proceso de formación académica, podamos compartir algunos conocimientos unos otros y, por supuesto, darle a la sociología de la educación la importancia que ella tiene en el proceso educativo. La sociología de la educación, la sociología de la educación y sociedad. Esos son puntos importantes que están dentro del programa a desarrollar en estos tres encuentros y los tres encuentros asincrónicos que les pertenecen. Para muchos, ya conocen mi nombre, otros no, un pregrado en castellano y literatura, con una formación en currículo, en especialización, una maestría en planificación y doctora en educación. Vamos a compartir entonces todas esas experiencias y conocimientos que me hacen parte de esta formación académica en ustedes como aspirantes del doctorado en humanidades, mención educación. Bienvenidos todos y todas. Les voy a presentar el programa de Sociología de la Educación. Después que les presente el programa, entonces vamos a seguir esa conexión y relato para que ustedes en sus cuadernos de notas, apuntes, bueno, que ustedes siempre mantienen, pueden tener un recordatorio de esta unidad curricular. El programa está estructurado de esta forma con las temáticas de estudio. La primera unidad es definir la sociología. ¿Qué es la sociología? Tenemos una segunda unidad que es educación y sociedad. Educación, socialización de la educación, concepciones de la educación, la esencialista y la sociológica. Dis, la tercera unidad, tenemos el estatuto epistemológico de la sociología de la educación. Ahí vamos a incorporar el hecho educativo, enseñanza como hecho social, objeto de estudio de la sociología de la educación, aporte de la sociología y de la educación, sociología y ciencias sociales de la educación. Ahí vamos a estar entonces desarrollando procesos que son necesarios en la formación académica. Es importante que podamos definir a la sociología de la educación y es importante que nosotros también podamos definir lo que es sociología. Cuando nosotros hablamos de la sociología, hablamos en el estudio de grupo, estudio de comportamiento humano en la sociedad, hablamos de esa sociología que va dada a darle de manera quizás social fortalecimiento al hombre, fortalecimiento al individuo dentro de la sociedad, tomando en cuenta las condiciones de vida, de experiencias, de socialización y de trayectorias sociales, de los aspectos sociales que están cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tomamos nosotros en cuenta en la sociología? Contexto. ¿Qué ocurre en el contexto? ¿Qué hay en el contexto? Cultura, religión, economía, política, igualdad, inclusión, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Por esa razón, debemos entonces irnos hacia qué sería sociología de la educación si ya tenemos claro qué es la sociología. ¿Qué es la sociología de la educación? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo nosotros podemos estudiar el hecho educativo dentro como fenómeno social?
¿Cómo podemos hacer el objeto de estudio de la sociología de la educación? Entonces, vamos a establecer una relación que puede tener situaciones más o menos posibles de explicación del pensamiento educativo. Cuando nosotros hablamos de sociología de la educación, es una rama que estudia, ¿sí? Una rama que estudia la relación entre la educación y la sociedad. Lo tenemos muy claro. Hacemos esa relación a sociología y o educación y sociedad. Luego se analiza o la sociología de la educación nos permite a nosotros como maestros, maestras, como profesionales de la educación, como facilitadores, facilitadoras, como docentes, nos permite que analicemos la educación, cómo influye la educación en las estructuras sociales, de qué manera la educación influye en todas las estructuras sociales y cómo a su vez estos factores impactan en la educación, tanto formal como informal. Recuerda que nosotros tenemos la educación formal, que son sistemas escolares, instituciones, pero también tenemos la informal. Cuando nosotros hablamos de educación informal, nos estamos refiriendo a las que ha hecho un aprendizaje por experiencia. Esa es una educación informal, la que nosotros obtenemos por experiencia, los medios de comunicación que son dominantes, que nos persuaden, que nos contagian. Hacemos también una educación informal, porque los medios de comunicación moldean a los individuos y a la sociedad. Ahí hemos definido entonces lo que es em, sociología de la educación. ¿Cómo incorporamos el hecho educativo dentro de la sociología? ¿Cómo la incorporamos? Nosotros podemos decir hecho educativo, la educación como fenómeno social. Pensamos cada día cómo actuamos dentro de los ambientes de aprendizaje o salón de clase, lo llamamos o lo llamamos aulas de aprendizaje. Podemos decir entonces, hecho educativo, pero la educación como fenómeno social estudia tanto el hecho educativo como la enseñanza como hecho social, la sociología y ciencias sociales de la educación, el objeto de estudio de la sociología de la educación. Pero ¿qué es el hecho educativo? Ir a dar clase, ir a desarrollar contenidos de cualquier área del conocimiento que nos corresponde, a nivel de primaria, unir todas ellas y correlacionarlas para que el niño aprenda a multiplicar, a dividir matemáticas, para que pueda ver castellano, para que pueda ver química, física también, para que pueda ver las ciencias naturales, sociales, para que todo eso se haga como pensamiento educativo. ¿O qué es el hecho educativo? ¿Cómo nos incorporamos a ese desarrollo del hecho educativo? Enseñar teorías y prácticas, nada más de contenidos. ¿Qué hacemos dentro del aula? ¿Aplicamos la sociología de la educación o la dejamos por fuera? Vamos a pensar, vamos a reflexionar. El hecho educativo es una de las principales consideraciones para que sea posible una explicación del pensamiento educativo. Tiene que ver con la relación, con la capacidad humana y adquirir y compartir conocimientos. Tiene que ver con la educabilidad y educatividad que poseemos. Estos dos indicadores que yo les estoy señalando hoy los van a trabajar ustedes en la tarea, en esa actividad que les voy a asignar. El hecho educativo, ¿sí? El hecho educativo a través de la sociología de la educación, entonces nosotros vamos a decir sociología, educación y sociedad. Educación, socialización
e individualización. Sociología de la educación, grupo. Sociología de la educación individualmente. ¿Hay individualización o hay socialización en la educación? Porque educación es una forma, es formar un nuevo individuo, pues, tipo de persona, para construir una educación participativa, autónoma, vivir cordialmente hacia una globalidad democrática, que es la que se busca dentro de la educación, porque en estas sociedades contemporáneas, lo que nosotros vemos contemporáneas, la educación apunta hacia la democracia pluralista, nada singular, es pluralista, porque sociedad significa convivencia y la actividad conjunto del hombre, de grupos. Sí, vamos a que pueda construirse también hasta equipos. Y entonces conscientemente esa sociedad es organizada, es ordenada y en cierto grado de comunicación y cooperación. Porque la función de la educación en la sociedad juega un papel importante, un rol fundamental. ¿Qué hace la sociología de la educación? ¿Qué hace? ¿Qué hace la sociología de la educación? La sociología de la educación nos va a permitir o abarca, yo diría, métodos, prácticas académicas y también la influencia de la política, la influencia de la economía, de la religión, de la cultura sobre los procesos formativos. ¿Ustedes consideran, ustedes doctorandos, doctorandas, ustedes consideran que realmente eso hace la sociología de la educación, lo que permite la sociología de educación, abarcar los métodos prácticos académicos en las prácticas académicas, la influencia de la política, la economía, la religión, la cultura? Porque hay una preocupación esencial. Buenas tardes, Sadil Miranda. Hay una preocupación esencial, central y primaria de esta rama. Es poder ubicar a la educación en un contexto social. Entonces, si hay una preocupación esencial, central, primaria, de cada uno de nosotros como docentes, como maestros, maestras, de esta rama, es poder ubicar a la educación en un contexto social. Es importante y es preocupante esa situación. ¿Por qué? Por las mismas razones que yo les señalaba antes. Tenemos una educación formal de instituciones, sí, pero tenemos una educación informal, también tenemos una pedagogía, sí, el estudio de la educación total, tenemos la igualdad, tenemos la inclusión y muchísimas ramas que podemos incorporar en el proceso de formación académica. Temas que interesan a la sociología de la educación. Estudio sistemático. ¿Cuáles son los temas que más le favorecen o que más le importan a la sociología de la educación? Las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Es una de las dos temáticas que más le interesan a la sociología de la educación. La relación de cada grupo social con el tema educativo, los procesos, tendencias y políticas sociales cotidianas que tienen lugar de las instituciones. Emil Durkheim, Marx, Engels, Weber, Karl, estudiaron la sociología como la ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas, dedicada al estudio de las sociedades humanas. Lina, ¿quieres intervenir? Lina, Bendiciones, profe Lira, bendiciones, compañeros. buenas. Sí, con referencia a lo que usted menciona respecto a esa trascendencia o esa importancia de la sociología de educación,
En efecto, creo que se convierte en una parte holística, porque es que no solamente se está centrando en los claustros, en las cuatro paredes, en las instituciones, en las estructuras o artefactos, sino que va más allá, involucra lo que es la parte de la axiología para la impartición de los conocimientos, de los valores, tiene en cuenta las normas, las culturas, las pautas para vivir en sociedad, para poder de una manera sana y armoniosa convivir. Eso es lo que se busca en primera instancia. Y además, en medio de sus objetivos principales, también pretende comprender el papel de la educación en la sociedad, cómo influye la educación en medio del entorno, del contexto, de qué manera yo al educarme puedo aportar algo en el proceso en el que me encuentro como una persona social, de qué forma yo también puedo entender la influencia de las desigualdades sociales, cómo se reflejan, cómo son producidas y reproducidas en ese mismo sistema educativo. Y no solo se queda allí, sino también que produce un análisis en el impacto de esos mismos factores sociales, cómo la familia, cómo los grupos, cómo la comunicación, todo este tipo de elementos que se vivencian dentro de la formación educativa cumplen un papel importante en sociedad. Entonces considero que la sociología de la educación está enteramente relacionada a todo lo que nosotros como maestros, como docentes, estamos viviendo dentro de nuestras aulas de clase y cómo esto lo podemos llevar fuera de ellas, de qué manera influye en realidad para que la sociedad pueda recibir un aporte desde lo que nosotros concebimos en las aulas. Excelente, Lina, excelente, excelente. Mira, mira la importancia que no solamente la sociología de la educación, cuando ella señala, no es el estudio de las sociedades humanas, sino también de los fenómenos, interacciones y procesos de cambio, tomando en cuenta el contexto. Eso lo señala. Bueno, Claribet Oviedo, Hola, profe, muy buenas tardes. Hola, compañeros, muy buenas tardes. muy buenas Como dice mi tardes. compañera Lina, pues digamos que lo que me parece, digamos, tan importante de sociología de la educación es precisamente que podemos transversalizar esos diferentes enfoques teóricos que hemos creado a nivel educativo y a nivel de la sociología y poder contrastarlos con las realidades sociales que vemos en los contextos educativos, en los entornos educativos, en la sociedad en general, pero digámoslos llevándolo al campo educativo, cómo todos estos enfoques que se han ido construyendo los podemos uno llevar a pues a nuestro trabajo del aula, a nuestro trabajo para analizar las diferentes problemáticas sociales que se presentan con nuestros estudiantes, también, digamos, cómo podemos pues apoyarnos desde estos enfoques para enriquecer nuestra práctica pedagógica también, porque precisamente estas construcciones teóricas, al llevarlas al aula es lo que nos permite enriquecer nuestro aporte también como docentes en el aula y poder analizar esas realidades que presentan nuestros estudiantes, que a veces pues consideramos que la teoría está un poco separada de la práctica, pero en la medida que llegamos y aterrizamos eso a esos contextos educativos, a esas realidades educativas, a esas vivencias que vemos pues cotidianamente, logramos, digamos, también darle un abordaje diferente. Por lo menos como problemáticas desde el tema Claro. psicosocial se pueden analizar desde esas complejidades sociológicas, de esas teorías sociológicas y cómo podemos, digamos, irle dando una mayor fundamentación en nuestra intervención en el aula. Entonces, me parece que este factor es muy, muy, muy importante en ese proceso, pues, digamos, educativo que estamos desarrollando también en nuestros ejercicios profesionales. Excelente, Claribet, excelente. ¿Cuál es la razón entonces de nosotros poder ubicar la sociología de la educación? Tú señalabas la diversidad de condiciones sociales, de ser distintos, ¿verdad? O distintas situaciones. Esa variedad de características humanas que se manifiestan en las diferentes eh, culturas y sociedades que conforman el mundo. Y en esos contextos, cada uno de ustedes tienen un contexto distinto, las instituciones un contexto distinto, cada uno de ustedes vive en diferentes partes de Colombia y los contextos son diferentes. Pero yo les pregunto, ¿lo que nosotros entendemos como sociología de la educación lo llevamos a la práctica o solo damos contenidos? Solo damos materias, áreas del conocimiento, donde los niños puedan aprender contenido, pero a la práctica lo llevamos a la sociedad. Todas esas características que comparten los seres humanos a nivel personal y grupal,
como género, raza, etnia, edad, religión, orientación sexual, discapacidad y muchísimas más. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es ser distintos? Podemos tener la sociología de la educación muy clara nosotros, pero lo llevamos a la práctica. Podemos realmente reconocer qué es ser distintos desde todos los puntos de vista. Podemos reconocer que esos grupos que tenemos, les estamos preparando, los estamos formando sociológicamente, psicológicamente, físicamente, si es posible, a qué hacemos el ser distintos, porque cada sociedad desarrolla sus propias expresiones y por lo tanto su propia cultura, como las creencias, ¿verdad? Tenemos las creencias, el arte, tenemos el derecho, las costumbres y las tradiciones. Estos son algunos aspectos que nosotros debemos saber en lo que se refleja la diversidad. ¿Eso lo practicamos acaso dentro de nuestro ambiente de aprendizaje, en el aula o en el salón de clase? La diversidad humana contiene más personas representativas de diferentes culturas, razas, lenguas o géneros. ¿Lo tomamos en cuenta acaso esa diversidad, esas condiciones sociales que tú hablabas, Claribet? Todo ello, el ser distintos, ¿qué significa? Entonces, todas aquellas manifestaciones humanas de variedad y ruptura frente al sujeto y ruptura única y la sociedad unidimensional moderna que tenemos. Vamos a conversar un poquito de ello, mis estimados doctorandos, doctorandas. Tengo 29 personas aquí. Daniel Volvino, David Mendoza, Dailer, Diana, Del, Jamie, Carola, Kelly, Lady Manjarrel, Lina Arguello, Lina Marcela, Lorena Beltrán, Luisa Fernanda, Milena Suárez, Milexi Barrio, Sebastiana Vela, Víctor Rey, Lindo, Yadira, Yancibis, Jaycee Romero. Vamos a compartir eso que estamos conversando. ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos educadores, maestros, que dentro del aula, bueno, sí, tienen consciente lo que es una sociología de la educación, pero también tenemos que reconocer que hay otros que no están conscientes de una sociología de la educación. ¿Cómo veo yo a esos grupos el ser distintos? ¿Cómo me veo yo como docente el ser distinta? Soy distinta, pero ¿por qué? Porque pienso distinto, porque tengo ideología distinta, porque tengo una relación distinta, por eso es distinto, no. ¿Qué es ser distinto? Cuéntenme. Ok, yo considero que el ser distinto representa un camino de reflexión y también nos lleva nosotros a meditar en la manera y en la forma en que podemos hacer algo totalmente salido de la órbita, que sea mucho más de lo que las personas pueden esperar. Es decir, no se trata de algo sobrenatural, de algo que tenga que asombrar, pero sí de que aunque sea mínimo o muy pequeño para unos, represente algo significativo para otros. Cuando nosotros entendemos la importancia de la sociología de la educación y empezamos a ser distintos por hacer algo diferente, porque obviamente el hecho de nosotros querer salir del molde o romper las estructuras implica que tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y empezar a intervenir en la realidad social. ¿Cómo lo hacemos desde el aula? Aplicando el pensamiento crítico, ayudándole a nuestros estudiantes a que se cuestionen qué parece normal, qué es natural, qué vemos en la sociedad, cuáles son esos fenómenos y cómo podemos abordarlos. Algo tan sencillo como el bullying, que es una de las situaciones que más se presentan en el aula de clase. Desde la sociología de la educación, ¿cómo yo le puedo decir a mi estudiante, mira, vamos a intervenir de esta manera, podemos contrarrestar y confrontar el bullying a través de estas prácticas? Vamos a hacer una campaña, vamos a los salones y hacemos charlas respecto a cómo se debe tratar al compañero, cómo son las normas y las pautas de convivencia para evitar
este tipo de sensaciones desagradables cuando un estudiante es víctima de bullying, por ejemplo. Entonces son ejemplos concretos que nos ayudan a nosotros a trabajar en la comunidad, a promover una educación inclusiva, también a relacionar y a promover el pensamiento crítico, que es súper importante. De este modo también estamos investigando la realidad social y estamos interviniendo en ella, porque vemos un fenómeno, miramos y observamos una problemática, estamos conscientes de lo que está ocurriendo, le decimos esto a los estudiantes, pero también queremos abordarla desde una perspectiva, que en este caso sería con esas charlas, con el proyecto Vamos Afuera, le decimos a las personas cómo se está tratando esto en medio del aula de clase, de la institución, y también genera un eco en la sociedad. Entonces considero que nosotros somos distintos cuando nos atrevemos a hacer algo más allá de lo que las personas pueden pensar, que simplemente se restringe a nuestra labor. Cuando decidimos desafiar los estigmas, los paradigmas sociales, hacemos algo para que la sociedad pueda mejorar. Tiene el micrófono silenciado, profe. Disculpe, disculpe. Gracias, gracias. Excelente, Lina. Mira, cuando nosotros hablamos de la sociología de la educación, es el ser distinto. El de repente tú dices, ser distinto es innovar. Le entendí, ¿verdad? Ser distinto es crear, transformar. Ser distinto es evolucionar ante las realidades que tenemos, tanto en cultura como religión, política y todo. Ser distinto es incorporar todos los elementos sociales, ¿sí? Que están ahí y manifestaciones que puedan dar un resultado de transformación. Eso fue lo que le entendí, ¿verdad, Lina? Sí, sí, señora, que yo Es, mencionaba es, los ejemplos del aula. ah, exacto, en el aula. Ser distinto es eso, creatividad. Ser distinto es iniciativa. Ser distinto es todo eso. Mira, tú estás diciendo algo muy importante. Tenemos que relacionar la pedagogía en la sociedad. Tenemos que relacionar la pedagogía en el aula, la pedagogía con la pedagogía con la sociología de la educación en el aula, en el salón de clase, en el ambiente de aprendizaje. Tenemos que relacionar eso porque es importante. ¿Por qué es importante relacionar la pedagogía con la sociedad? Quiero escuchar comentarios, por favor. Necesito saber la ubicación que tienen ustedes en pedagogía. Ya Lina intervino, vamos a dar, Claribé también intervino, vamos a darle chance a otros. Aquí tengo 31 doctorando, doctorandas. Buenas tardes, bendiciones, profe Lira, Muy buenas tardes, Kelly Ortega. señora. Bueno, la relación que existe entre la pedagogía y la sociedad, la pedagogía son todo ese tipo de herramientas, de estrategias que ¿Eh? nosotros utilizamos para poder involucrar a los individuos porque que son nuestros estudiantes, porque como usted bien lo acaba de decir, todos los individuos somos socialmente diferentes. Y como somos socialmente diferentes, todos los individuos no percibimos ni recibimos el tipo de información que nos quiere transmitir una persona. Todos lo recibimos de una manera diferente. Entonces a nosotros como docentes nos toca o buscamos las estrategias, las herramientas necesarias para tratar de que nuestros estudiantes tengan una educación lineal, un tipo de contenido que le queramos enseñar en el momento, según los contenidos emitidos por el Ministerio de Educación, por lo menos que tengan el estándar básico de cada una de las asignaturas que a día enseñamos, por lo menos si estamos enseñando sobre los textos narrativos, nosotros tratamos que diferencien la diferencia entre una fábula, entre un cuento, entre una leyenda, entre un mito, que son cosas bien sutiles y tienen un hilo conductor que tienden a confundir al educando. Pero nosotros somos esos estrategas que tenemos la capacidad de extraer herramientas pedagógicas que nos contribuyan o nos conlleven a un aprendizaje significativo a nuestra comunidad educativa. Ok. Mira, Kelly, tú señalas a la pedagogía como herramientas y estrategias, ¿sí? Sí, señora. Ok, tú señalas a la pedagogía como herramienta y estrategia. Me decía
hace rato la profesora de que ser distinto es innovar, ser distinto es cambiar, es transformar. Quizás uniendo esas dos partes de la pedagogía como usted la considera y lo que nos decía la profesora Lina, pudiéramos pensar en que la pedagogía es como yo doy, como yo enseño, cómo yo hago las cosas, pero cómo las transformo. No sé si la profesora Lina está de acuerdo con la profesora Kelly cuando manifiesta que pedagogía son herramientas estratégicas y estrategias. Desde luego que sí, profe, hay un enlace ineludible, porque no es simplemente yo tener los recursos, las herramientas y las estrategias, sino qué hago con ello. Simplemente no me puedo quedar con lo que tengo, sino ponerlo en consideración, que esa misma innovación, que esas herramientas, que esas estrategias generen un impacto positivo en la sociedad, un Ok. cambio. Ok, aquí me dice Carlos Jiménez que la pedagogía en relación con la sociología es fundamental, la relación con la sociología es fundamental, ya que nos permite entender la educación desde su concepto y orientaría los diferentes contextos sociales en los cuales nos desenvolvemos laboralmente como docentes. Mira las tres opiniones que hay, ¿sí? Dos, en transformar a través de dos, está en transformar, evolucionar, innovar a través de estrategias y herramientas que es la pedagogía. Para Lina y para eh, la profesora se me pasó Lina Arguello y la profe, Kelly, Kelly. ¿cómo? Kelly, la profe Kelly, perdón. Y la profe Kelly. Entonces, ahí tenemos ello. Pero Carlos me dice que la pedagogía nos permite entender la educación desde su concepto. Bueno, amigos, doctorandos y doctorandos, cuando nosotros relacionamos a la pedagogía con la sociedad o la pedagogía con la sociedad, yo voy explicando y se van autoevaluando ustedes y aquellos que de alguna forma también están pensando en silencio, pasivos ahí, reconociendo a la pedagogía de una manera y entendiéndola de otra. Yo voy explicando y cada quien se va a autoevaluar. Cuando hablamos de esa relación de la pedagogía en la sociedad, que es importante tener claro también el concepto de sociología de la educación, también es importante relacionar la pedagogía en la sociedad, porque es la ciencia que estudia la educación. Me lo decía Carlos en su concepto. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación, me forma como educador, me dice la importancia de la educación, me dice por qué usted va a ser educador, educadora, docente. ¿Por qué es importante la pedagogía? Porque su objeto principal es el estudio de la educación como un fenómeno sociocultural. Por lo que hay otras ciencias que también ayudan a comprender la educación, como es la historia, la psicología, la política y la sociología. Pero cuando yo hablo de que la pedagogía es una herramienta o la pedagogía son estrategias, estoy hablando entonces no de pedagogía, estoy hablando de didáctica, el arte de enseñar, donde yo busco herramientas técnicas, donde yo busco métodos, estrategias, donde yo innovo, donde yo creo, donde yo tengo arte para enseñar, donde yo innovo, transformo, hago, eso se llama didáctica, porque la pedagogía estudia la educación, nos hace educadores, nos hace pedagogos. ¿Por qué pedagogos? Porque sabemos entender qué es educación. ¿Se han autoevaluado todos los pasivos y activos? Pregunto, ¿hay dudas?
No, no, profe, de hecho sí queda bien claro. Mire que estábamos mencionándolo, las herramientas, los recursos, que obviamente también hacen parte de la pedagogía, pero pasamos por alto que en realidad están en función de la didáctica. Sin embargo, como todo está estrechamente ligado, considero que también pues es un buen cúmulo que nos ayuda a nosotros en nuestro proceso educativo, didáctica, pedagogía y todo este tipo de conceptos tan Ok. trascendentales. Pero cuando, por ejemplo, usted está desarrollando, está dentro de una clase, está esto, está lo otro, ¿ustedes consideran que un médico, un arquitecto, un ingeniero son pedagogos? Pregunto, ¿ellos son pedagogos? Desde mi mirada, no, digamos que para mí la pedagogía trasciende más allá solamente del enseñar. Ellos pueden enseñar, pero quizás lo más importante en la educación es tener las herramientas didácticas que nos Ok, permitan, ok, que nos permitan transmitir ese conocimiento. Digamos que en el ok, mismo proceso educativo se ve, podemos encontrar ok, profesionales que, digamos, son de otras áreas y quizás no cuentan con esas herramientas didácticas para transmitir ese conocimiento, para poder realmente generar que los estudiantes puedan interiorizar esos conocimientos que se comparten. Entonces, para mí eso es lo muy más bien, valioso que hay en la educación y es tener ok, como las diferentes posibilidades de realmente generar algo de inquietud, de transformación, de inquietud, de pensamiento crítico en estas personas con las que todos los días compartimos nuestros saberes y nuestros conocimientos y también aprender de ellos, sin lugar a ok. duda. Está bien, Claribel. Mira, excelente. Entonces, por ejemplo, Sadid Miranda dice, están totalmente ligadas, por tal razón, todas las estrategias aplicadas deben evidenciarse la una con la otra. Dailer dice, la pedagogía también tiene un poder transformador a través de procesos educativos bien diseñados. Se puede promover cambios sociales, disminución de desigualdad, fomentar la inclusión, fortalecer la identidad cultural o desarrollar el pensamiento crítico. La pedagogía y la sociología están muy ligadas, ya que la educación es un fenómeno social y sociología tiene mucha influencia en la educación. Además, la sociología ayuda a la educación a comprender contexto. Sadi, no, no sé qué quiere decir. Son profesionales con, la pregunta que hice, si ellos eran pedagogos, no, son profesionales con capacidades de su oficio. Algunos tendrán la facilidad de la pedagogía, pero no en general. No, de la facilidad de la pedagogía, no. Un médico, tú vas a consulta y un médico te explica tu diagnóstico. Le dice, mire, yo considero que esto, por 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 esto, porque hay que hacer esto, 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 esto. ¿Es pedagogo o es didáctico? No, Es simplemente está en didáctico. ¿Ah? profesión y no, no es ni pedagogo ni didáctico, está emitiendo. Es didáctico, Ujú. porque por ejemplo, yo voy a una conferencia de un médico, yo voy a una conferencia de médico, arquitecto, contadores públicos, de todas las áreas del conocimiento. Y ellos a veces, algunos tienen una didáctica para explicar su área de aprendizaje, su área del conocimiento, mejor dicho. Son didácticos, mas no pedagogos, porque no conocen lo que es realmente educación. Aquellos a veces tenemos en las universidades profesionales como ingenieros dando clase, el otro dando clase, pero no saben qué es educación y ellos van aprendiendo a ser educadores, a conocer de pedagogía a través de la experiencia, entendiendo realmente lo que es educación y aprenden en el camino a ser didácticos porque van buscando estrategias que les permitan enseñar y entonces didáctica es el arte de enseñar. ¿Me hago entender, por favor? Sí, sí, señora, correcto, así es. ¿Ah? Entonces, Totalmente. entonces los métodos para evitar el aprendizaje, tener en cuenta la sociología, me dice Jaycee Romero, el contexto social y sus relaciones, los obstáculos que pueden enfrentar el acto educativo, este conocimiento. Mira, enfocamos el método. Yo quiero que ustedes queden claros de definir lo que realmente es la pedagogía, cómo la relacionamos con la sociedad. Entonces, ¿por qué lo relacionamos? Porque es importante porque esta ciencia estudia la educación.
y su objeto principal es el estudio de la educación como fenómeno sociocultural. ¿Quedó claro? Sí, Sí, señora. señora, sí, profe. A veces los estudiantes dicen, uy, se me quedaron, mire, el profesor tenía 40 niños, 40 estudiantes y se le quedaron, de 40 les quedaron 30, pasaron 10. Él no es pedagogo. ¿Lo dicen, verdad? Sí, sí, hemos escuchado ese tipo de... ¿Sí? Él no es pedagogo, él no es pedagógico, él no es pedagogo. ¿Por qué dirán los estudiantes eso? Si están claros los estudiantes saber qué es pedagogía también. Claro, ahí lo relacionan ellos con esa facilidad que tiene el maestro para impartir ese conocimiento y también la recepción por parte del estudiantado, porque si son 40 y pasan 10, algo está ocurriendo allí. Dirán, no, Algo este está maestro le falta, fallando, sí. entonces él no es pedagógico. Él no es pedagógico, él no es didáctico. Puede entender lo que es educación, claro, como concepto de educación tendrá, pero las estrategias de evaluación no son acordes y él tiene que revisar esa didáctica para que Profe, pueda seguir fortaleciendo lo que él conoce como pedagogía, que es educar, ¿sí? Que es educación a través de herramientas de evaluación que le permita que los niños o niñas o jóvenes puedan superar, ¿sí? Ese aprendizaje. doctora, y eso se está viendo reflejado en la educación porque ahora hay muchos profesionales en el campo de la educación. Hay muchos ingenieros enseñando Ajá. matemáticas. Entonces, Ujú. ese es el ejemplo claro de lo que es que manejar la rama de la educación es un contexto complejo, porque primeramente hay que ser pedagogo para poder. Pedagogo, hay que Ujú. ser pedagogo, hay que entender la educación desde todas las ramas, de toda la esencia. Doctora Liz, Conocer de educación. Víctor Rey, buenas tardes, gracias. muy buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes, doctora. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo me le ha Muy ido? bien. Bienvenido. Otra vez por Bueno, aquí. Qué bueno, me contenta muchísimo tenerle nuevamente como estudiante. muchísimas gracias. Amén. Pues para hacer mi aporte con relación al tema, dos cositas. Primero, lo que la compañera anterior estaba aportando es muy significativo. No, nosotros en el sistema colombiano de la educación para poder ingresar a la carrera y para poder estar en las instituciones educativas como docentes, nosotros presentamos una serie de concursos, unos concursos de méritos. Resulta que hace ya varios años esa inclusión a la carrera se le abrió las puertas a todo aquel que tuviera un título y que quisiera entrar a la educación, al sistema educativo. Ajá. Ese fue uno de los grandes enigmas y de los grandes problemas que tuvo el sistema educativo colombiano, como lo dice la compañera. Resulta que entraron médicos, ingenieros, abogados y cuando llegaron a las aulas tuvieron ese choque y como dice usted, doctora, el niño, a pesar de que no es una persona estructurada en conocimientos, él desde su esencia sabe o entiende que esa persona que está al frente como que no le está llegando esos conocimientos al niño o no lo está tratando como de una manera como debería ser. Entonces, ellos automáticamente entienden que de pronto esa persona no está aportándole lo que verdaderamente ese niño o esa niña necesita en el aula. De pronto no porque la persona no tenga el total conocimiento, sino la forma como lo hace llegar a esos niños, que es lo que estamos hablando. Estamos La hablando, sí. didáctica, la pedagogía, esa esencia que tiene el maestro de llegarle a cada uno de los muchachos. Entonces, Este, ese fue uno de los grandes errores en el sistema educativo colombiano, que gracias a Dios, pues hoy en día ya a esa persona le exigen que debe tener unos mínimos conocimientos de la parte educativa, la parte de educación. Entonces los mandan a hacer cursos, los mandan a hacer, bueno,
¿Sus qué? Sus Formación, formación pedagógica. formación Claro, pedagógica de lo que estamos pedagógica, una hablando. formación pedagógica, porque mira, está sucediendo algo. Aquí me dice Jaycee Romero, me dice, la pedagogía se enfoca en comprender en cómo aprenden las personas y diseñar los métodos y estrategias para facilitar el aprendizaje, tener en cuenta la sociología, el contexto social y sus relaciones no individuales, intereses colectivos, también los obstáculos que pueden enfocarnos en métodos y estrategias más pertinentes. Mira que tenemos educadores o están dentro de la rama de la educación. Gracias, Víctor, por ese aporte. Gracias de verdad. Sí, En la educación tenemos la incorporación de algunos profesionales no formados en educación, en pedagogía, no formados en esa pedagogía, pero resulta que son didácticos, son hábiles para dar clases y no han estudiado nada de educación, pero son estratégicos, son didácticos. Tenemos profesores graduados, licenciados en educación, en áreas de la educación, pero conocen de la pedagogía, conocen qué es educación, pero no llegan a los estudiantes, no son didácticos. Mira la contrariedad, amigos. Unos que son ingenieros, médicos y todo, pero son didácticos. Tienen más habilidad y destreza que un docente que gradúa en la docencia. O no las hay, los conocen ustedes a ver, algunos. Sí, sí los hay, eso es muy La relativo, la verdad, verdad. doctora Alicia, que lo que usted dice es cierto, Es es muy, cierto. Entonces hay docentes graduados que no rinden que no rinden y que no tienen ese dominio de grupo. Y si un de docente, grupo, no doctora tienen Alicia, didáctica. no lo tiene, es porque quiere decir que le hace falta tanto la pedagogía como la didáctica, O sea, ya no que la conocen real. didáctica Exacto. Entonces, mira, es un problema grave tenemos. Entonces, por eso hay que relacionar la pedagogía en la sociedad. Porque debemos, porque el principal estudio el objeto principal de ella es, ¿sí? El estudio de la educación como un fenómeno sociocultural que se nos presenta cada día por todas esas fallas que vienen dadas por el docente. Doctora, doctora Señora, Lira, y cabe rescatar que cuando hay un profesional que sabe aplicar didáctica, hay una brecha porque el profesional desiste de la didáctica cuando no ve que funciona, pero el que es pedagogo, que tiene ese arte, no ajá, desiste de buscar las didácticas que le exacto. conlleven al aprendizaje. Mira, yo tengo un compañero de trabajo que es abogado, abogado, pero qué hombre tan didáctico para dar sus cosas. Es una cosa inmensa y no es educador, no estudió pedagogía, no sabe que él ha entendido que a él le interesa, yo le pregunto, entonces me dice, a mí me interesa formar, planificar una clase, que el muchacho la disfrute, que entiendan la ley, la norma, pero de una manera didáctica. Esas cuestiones memorísticas que a mí me enseñaron, no, sino de otra forma. Y Es él que quizás ahí, profe, lo importante es que, digamos, ese no es como el común denominador, quizás de un no es el abogado, de un común médico, denominador, pero los existen, pero Claribel. digamos que si hay esa preocupación, cuando uno tiene su ética política, digamos, de realmente transmitir conocimiento y poder generar que se interiorice por parte de los estudiantes, por parte de las personas a las cuales le estamos explicando un tema, pues digamos, si hay realmente esa apuesta ética desde nuestra profesión, se puede hacer desde cualquier área del conocimiento. Sin embargo, el punto es que como pedagogos y educadores sí tenemos realmente pues esa apuesta Esa en nuestro fuerza, sí, diario señor. vivir, en nuestra cotidianidad. Es realmente la preocupación de cómo hacemos para lograr transformar tantos contextos que se dan en el aula, tantas problemáticas que se viven, o sea que nosotros no solamente tenemos que mediar con el tema del conocimiento y el aprendizaje, sino también con tantos temas convivenciales que se presentan cotidianamente. Y Ah, creo que esa es bueno, una gran diferencia entre las diferentes disciplinas. Y es que gracias. nosotros no solamente tenemos un afán de impartir conocimientos y que ellos aprendan, sino también de cómo mediamos con las problemáticas familiares, con las problemáticas del contexto educativo,
con nuestras propias vivencias y problemáticas que también las llevamos al aula. Entonces, ¿cómo hacemos para desde ahí poder formar ese pensamiento crítico, aportar a la transformación social y cultural y poder también pues generar esos aprendizajes que sean significativos para ellos, pues para nuestros estudiantes en general? Porque podemos pensar, ¿no? Podemos pensar en que la relación entre la pedagogía y la sociedad, en tener claro lo que es la sociología de la educación en las aulas o en los ambientes de aprendizaje, pues nos puede llevar al núcleo común de la teoría del evolucionismo. Tenemos que evolucionar. Esto radica en que el cambio evolutivo de la educación es concebido como unilineal, ¿no? Sigue un modelo, tal vez, pero no evolucionemos como trayectoria singular y plural, preestablecida. Entonces, además, nosotros tenemos que mejorar nuestra condición humana, que abarca la totalidad de la experiencia de los seres humanos y de vivir vidas humanas de una manera evolutiva. Y eso lo hace la sociología de la educación. Progreso, que representa vamos a las relaciones sociales, instituciones típicas, imagen del individuo, forma de riqueza, tipo de leyes, instituciones, bueno, centrales, control social, manifestaciones culturales, desarrollo educativo, progreso, todo eso. Es sociología de la educación. Me quedan 8 minutos de encuentro, me están avisando aquí desde posgrado. Que Dios me los bendiga. Hemos hecho hoy una clase hermosa entendiendo lo que es sociología de la educación, qué es sociología y cómo podemos relacionar la pedagogía en la sociedad. Un abrazo para todos. En esos 8 minutos evaluemos el encuentro y por favor, comentarios. Gracias, doctora Lira, por esta clase tan amena. La verdad es que siento que es un momento de reflexión, que todos los encuentros con usted nos ayudan a estar más motivados y a meditar en esas cosas que como docentes podemos hacer, a no quedarnos con el cúmulo de la información, sino a mirar con esto que hemos recibido, de qué manera podemos transformar. Yo creo que la sociología de la educación la resumiría en transformación social. Entonces agradezco Gracias. mucho a Dios por ese carisma con el que usted enseña y gracias a los compañeros también. Muchas bendiciones, estuvo espectacular. Bueno, gracias, Lina. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esa palabra. Eso me fortalecen y ayudan. Me alimentan. ¿Quién más? Para mí también ha sido un encuentro maravilloso. Mira han interpretado, han analizado, bueno, ¿qué no han hecho? Han dado conceptos. Doctora, Ajá, lo Edith Escudero. entré un poquito tarde, pero bueno, ahí traté de coger el hilo y en el momentico que estuve, de verdad que traté de conectarme de la mejor manera y fue fácil conectarme. Me encanta esta temática, la sociología en el marco contextual de verdad, para entender, se puede entender cómo la sociedad influye en los procesos educativos y la pedagogía, cómo aplica ese conocimiento. Entonces me voy como que con ese conocimiento mucho más claro y de verdad que a colocarlo en práctica. Gracias, doctora. Ok, gracias, Estamos Loedi. Gracias a transformando, ustedes porque eso es también lo por que esa hace la participación. pedagogía. Ser consciente y transformadora en la sociedad de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo. Así es. Bueno, gracias, Loedi. Gracias por todos esos aportes de todos y de todas. Muchas Gracias, gracias. profe, por el espacio y pues cada vez que tenemos encuentros, pues algo con más preguntas y eso pues también es muy chévere porque lo lleva a uno a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre nuestro rol, sobre cómo desde estas teorías podemos irnos nutriendo y podemos ir fortaleciendo nuestro ejercicio pedagógico y nuestra profesión y también como seres humanos. Yo pienso que esto sobre todo nos forma integralmente. Entonces, muchas Ok. gracias por el espacio y un abrazo a ti y a mis Igual para compañeros. ustedes. Gracias, Claribel, gracias. Carola, muchas gracias, doctora Lira. Interesante reflexión y debate, además de las aclaraciones que son fundamentales en nuestra continua formación. Diana Piñeres, muchas gracias, doctora Lira, por esta clase dinámica donde usted nos invitó a reflexionar. Gracias, doctora Lira, por compartir sus conocimientos y brindarnos el espacio. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. De verdad, un gran abrazo. Esperamos vernos con el favor de Dios en 15 días. El próximo sábado es asincrónico
Kelly Ortega, muchas gracias. Norma Yanet, doctoras, muchas gracias por su enseñanza. De verdad es de gran valor todo lo aprendido. Así que nos vemos en 15 días con el favor de mi Dios. Estén Muchas gracias. pendientes de las actividades que están en plataforma. Gracias, gracias a ustedes por esa participación. Los felicito y las felicito. Bueno, chao, chao, chao. Chao, doctora, gracias. Hasta luego. Chao, 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 chao. profe, feliz tarde. Igual para ustedes. Feliz tarde para todos y todas.